Acompáñeme al Salmo 25, por favor, vaya abriendo su escritura allí en el Salmo capítulo 25. Una de las maneras en las que podemos acercarnos a este salmo de forma muy básica es leer el inicio y el final, ver lo que está pasando en el verso 1 y después ver lo que está pasando en el verso 22, y básicamente en estos dos versos que representan el inicio y el final del salmo podemos reconocer cómo es que el salmista inicia su clamor, su oración humildemente, y finalmente pide la redención o la salvación de toda una nación. En la parte central del Salmo observamos la oración del salmista para que Dios intervenga en una respuesta clara a su oración. Y el título que yo he dado al Salmo para mi beneficio y para la intencionalidad que tengo al enseñarlo es: muéstrame tus caminos, oh Señor. La realidad es que todos nosotros necesitamos que Dios nos muestre sus caminos. Muchas veces los caminos de Dios son obvios o son claros para nuestras vidas cuando la propia Escritura nos determina qué es lo que Dios demanda de nosotros. Otras veces los caminos de Dios no son tan claros para nosotros, no porque no sean claros, sino porque quizás no los estamos buscando con énfasis, o porque no estamos reconociendo lo que Dios, hacia dónde Dios quiere guiarnos. Sin embargo, estamos conscientes que mientras más conocemos a Dios, sus caminos deberían de ser más claros a nuestras vidas. Sus caminos deberían de ser más obvios a nuestras vidas. David pone de manifiesto las necesidades que todos tenemos, por un lado, de evitar el rechazo de las personas, de nuestros enemigos, pero a la vez afirmar nuestra dependencia de parte de Dios. Entonces, a lo largo del Salmo vemos este aspecto teológico y temático del deseo del salmista al orar a Dios. En el verso 2 dice: no sea yo avergonzado. En el verso 4 dice: muéstrame tus caminos. En el verso 8 dice acerca de Dios que Él es bueno y recto. En el verso 11 está pidiendo que el perdón de Dios sea claro a su vida por amor de su nombre, es decir, por amor del nombre de Dios. Entonces leamos el Salmo completamente, son 22 versos. A ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor, ¿cuántas? Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido.
la angustia de mi corazón las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Observen a lo largo del Salmo cómo es que el salmista, el poeta, se acerca al Señor. La petición: muéstrame tus caminos, muéstrame tus sendas, muéstrame tus veredas, encamíname por donde andar. Se repite en cuatro ocasiones, versos 4, 5, 8 y 9. Este era el deseo del salmista, que el Señor mostrara a su vida sus caminos. Y ese mismo debe ser nuestro deseo el día de hoy. Tengas muchos años en Cristo, tengas poco tiempo en Cristo, nuestra continua oración debe ser esta: muéstrame, Señor, tus caminos. Luego en el verso 12 y 14 el salmista reconoce la importancia de temer al Señor. Otra vez un tema repetido en el libro de los Salmos y también repetido en el libro de Proverbios, que nos muestra la importancia de reverenciar, de caminar con temblor delante del Señor. Luego en el versículo 8 también vemos que el salmista afirma la bondad y la rectitud divina. No afirma su bondad, porque de entrada el salmista está reconociendo su pecado. No afirma su rectitud, porque de entrada el salmista sabe que no hay nadie más recto que Dios. Entonces está elevando a Dios, y si Dios está siendo elevado, entonces el hombre está siendo menguado. Esto es mutuamente excluyente. Cuando el hombre es elevado, Dios es disminuido de sus atributos, es destronado. Pero cuando el hombre es humillado, entonces Dios es glorificado y es exaltado sobre sus vidas. Y luego en el verso 12, el salmista está celebrando delante de Dios y se está gozando en el bienestar del Señor, en el bien que el Señor puede hacer a su vida. El salmo pertenece a un grupo de salmos conocidos como salmos acrósticos, es decir, donde el alfabeto hebreo se usa para introducir cada párrafo, solo que este es un acróstico incompleto. Faltan 2 letras del alfabeto y 2 veces se repite una misma letra, y eso lo pasa a estar dentro de una categoría distinta. El salmo no solamente es un acróstico, pero el salmo tiene una estructura que cuando se estudia es considerado como un quiasmo. Un quiasmo hebreo era parte de la forma de la poesía como ellos escribían, y básicamente los quiasmos se entienden de una manera sencilla cuando logras reconocer qué es lo que está sucediendo. La estructura central de un quiasmo está en el centro, es decir, la enseñanza nítida y clara que un quiasmo busca dejarnos siempre está en el centro del salmo. Específicamente en este sentido, la enseñanza del quiasmo está en el centro del Salmo 25. Es decir, verso 1 y 7 y versos 16 al 22 son paralelos. Son oraciones que más o menos están pidiendo lo mismo, palabras más y palabras menos, pero encontramos que son oraciones que vienen delante de Dios y dejan el contenido central en los versos 8 al 15, afirmando 2 cosas: la imagen de Dios en estos versículos y el trato que Dios llega a tener con nosotros como creyentes, como discípulos del Señor. Entonces, pareciera ser que a lo largo del Salmo, el escritor, el poeta, tiene 3 preocupaciones. 3 preocupaciones que nos ponen más o menos en la misma posición con él. Lo primero es la oposición de sus enemigos. Este salmista tiene enemigos, los enemigos se están oponiendo delante de él, y eso nos pasa a reconocer
Todos nosotros tenemos enemigos. De una u otra manera tú tienes enemigos, yo tengo enemigos. Estos enemigos a veces no tienen la apreciación que los enemigos del salmista tenían. Principalmente David tuvo como mayor enemigo a Saúl. Hubo un momento en el que cuando Dios retiró el Espíritu Santo sobre la vida del rey Saúl, pareciera ser que la única tarea que el rey Saúl tuvo los próximos años de su reinado, los próximos años de su vida, pareciera ser que la única tarea se limita a perseguir a David para querer matarlo. Entonces aquí tenemos al gran enemigo que David tuvo en estos años. Pero después vemos que David se hizo de otros enemigos. Los enemigos estuvieron cerca de su caminar continuamente, aún de su propia familia, en el juicio que Dios trajo contra él. Aún Absalón se levantó en contra de su padre como un enemigo también que tuvo que enfrentar. Entonces, tuvo enemigos. Tú y yo vamos a tener enemigos, quizás no como David. Hay otros tipos de enemigos y ahorita los voy a considerar que tú y yo podemos enfrentar. Lo segundo la segunda preocupación que observo que el salmista tuvo es que en medio de ese trato con sus enemigos, el salmista estaba preocupado por obtener o por tener la dirección divina. Entonces aquí está el punto del salmo. No, el evangelio, el Señor no nos va a librar de tener enemigos. Vamos a tener enemigos. ¿Cuál es entonces nuestra posición en medio de esos enemigos? Pedir la dirección de Dios. Pedir que divinamente Dios nos muestre su camino específicamente en esa situación que tú y yo tendremos que enfrentar. Ciertamente Él nos libra del pecado, ciertamente Él nos libra de Satanás, ciertamente Él nos libra de todo esto que el Nuevo Testamento nos aclara y nos habla específicamente. Sería imposible que tú y yo fuésemos librados de eso. Sin embargo, vamos a seguir teniendo enemigos a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Y la tercera preocupación que el salmista tiene es verse rodeado de enemigos, verse pidiendo que Dios le muestre sus caminos. La tercera preocupación que él tiene es que él se siente indigno frente a Dios. Él se siente como un pecador delante de Dios. A pesar de que este Dios le está dirigiendo, a pesar de que él tiene enemigos que se están levantando en su contra y de que él conoce el trato que Dios está teniendo con él, él no se presenta como el ser más espiritual sobre la tierra. Él se presenta delante de Dios y su actitud es la actitud de alguien indigno frente a Dios, lo cual retrata la condición de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros nos parecemos al salmista porque nosotros deberíamos reconocer estos tres aspectos. Reconocer que ciertamente tenemos enemigos, reconocer que necesitamos la dirección del Señor, y cuando pedimos la dirección del Señor no lo hacemos tratando de impresionar a Dios con nuestra espiritualidad. No lo hacemos tratando de impresionar a Dios de lo recto que he sido, de lo íntegro que he sido, de las buenas obras que yo he hecho delante de Dios, del tiempo que yo tengo caminando en el Señor, aún en nuestro caso, ni del tiempo que tenemos sirviendo al Señor. No lo hacemos en eso, lo hacemos con un corazón humillado delante de Dios, sabiendo que potencialmente en mí mora un gran pecador. Y entonces cuando venimos delante del Señor, podemos hacerlo como el salmista lo hizo. En el verso 1 al 7 encontramos su oración inicial. Esta es la oración inicial que el salmista hace en los primeros 7 versículos, levantando sus manos, pero más que levantando sus manos, me impresiona o me encanta la expresión de este versículo, levantando su alma delante del Señor. Para los hebreos, levantar sus manos era simple y sencillamente un gesto sincero de oración ante Dios. Es decir, el que ellos levantaran sus manos estaban manifestando un gesto de sinceridad delante del Señor de Dios. Pero levantar el alma es una referencia poética de presentarse con toda humildad y con todo reconocimiento delante de Dios. Mira, cualquiera pudiera imitar levantar las manos. Cualquiera, lo hemos dicho muchas veces, cualquiera que viene inicialmente a una iglesia y ve a la gente aplaudir, va a aplaudir. Ve a la gente levantar las manos, va a levantar las manos.
Estaba leyendo una historia el otro día, ¿no? Llegaron un par de mormones a una iglesia cristiana e hicieron todo lo que vieron. Estaban ahí en la primera fila, aplaudieron cuando tenían que aplaudir, levantaron las manos cuando tenían que levantar las manos, sacaron una Biblia versión 1960 mientras estaba predicando, buscaron los versículos, afirmaron todo, y al final el predicador les dijo que si querían ser salvos. Ellos dicen, no, nomás vinimos por pura curiosidad. Pero habían hecho todo lo que los demás habían hecho. Cualquiera puede levantar sus manos. En esta idea, levantar el alma es otra cosa. No es que tengas que hacerte una operación ahí y sacar lo que se cree que pudiera ser el alma y mostrarla al Señor. No, esta es una oración de tu corazón. Esta es una oración de lo más profundo y de lo más íntimo de tu corazón. Es otra manera de decir. Alguien que levanta su alma delante del Señor es otra manera de decir o hablar a Dios de su dependencia. Es la oración completa de un hombre o de una mujer que está clamando, que está gritando al Señor, dependo de ti. Entonces, otra manera de poder expresar esta oración del alma, esta idea de elevar el alma a Dios, es simple y sencillamente reconocer, Señor, confío en ti plenamente. Ahora este es el tenor del salmista al pedir, en medio de los peligros que está viviendo, y a la vez confiar en la buena mano de Dios para su vida. Obsérvenlo en dos salmos más. Salmo 86:4, Filiberto y Jessica, por favor, Salmo 143:8. Obsérvelo cómo el salmista lo expresa en estos otros dos versos. Salmo 86, verso 4. Alegra el alma de tu siervo. Da alegría. La razón por la que el salmista está pidiendo esto, porque previamente él ha elevado su alma, él ha elevado su corazón y ha pedido al Señor específicamente lo que ese salmo muestre. 143:8. Vean qué maravillosa relación con el salmo que estamos leyendo. Enséñame el camino por el que debo andar. Y nuevamente esto tiene origen en que el salmista ha elevado su alma delante del Señor. Hermanos, necesitamos más oraciones de este tipo. Necesitamos orar más que con retórica, más que con elegancia, más que con elocuencia en nuestro idioma español. Necesitamos orar con el alma. Necesitamos orar despojándonos de todo el peso que nos agobia y entender que nuestra necesidad encuentra paz, encuentra gozo y encuentra respuesta en la única presencia de Dios mostrándose a nuestras vidas. Ahora, allí van a estar los enemigos, como estuvo en los días de David, como estuvo en los días de Jesús, como Pablo tuvo sus enemigos, como Pedro tuvo sus enemigos, como cualquiera de los hombres o de las mujeres que Dios ha usado a lo largo de la vida tuvieron que enfrentar enemigos. Allí van a estar. Y pueden agobiarnos, y pueden asustarnos, y pueden en algún momento encontrar eco en nuestras vidas. Y sin embargo, lo que este pasaje te dice es: eleva tu corazón al Señor, eleva tu alma al Señor. Ahora, estos enemigos pueden ser tan reales en nuestros días. Para David quizás era Saúl, para David quizás era Absalón en un momento específico. Para Jesús en sus días quizás eran los fariseos y los saduceos, Judas, no sé. Pero hay enemigos tan reales para nosotros que nosotros no los calificaríamos como enemigos. El dinero se nos vuelve un enemigo, el éxito se nos vuelve un enemigo, el prestigio se nos puede volver un enemigo, las relaciones con el sexo opuesto se nos pueden volver un enemigo. Sin dejar de pensar claramente en el enemigo eterno en nuestras almas, Satanás, que estará ahí continuamente, constantemente, rugiendo como un león. Pero todos estos enemigos que mencioné previamente antes de Satanás tienen que ver con nuestra carne, tienen que ver con esta lucha
que hay en nosotros contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cuando tú crees que has derribado a uno de estos enemigos, otro enemigo ya se está gestando, otro enemigo ya se está levantando para hacerte fracasar, para hacerte desmayar de la obra que ya Dios ha iniciado. ¿Qué nos queda? Nos queda orar delante del Señor, nos queda elevar nuestra alma al Señor. Por ello podemos saber que lo que el salmista hace aquí es una realidad para nosotros. Mientras más oro con el alma, entonces más crezco en confianza delante de Dios, y por eso es que el salmista puede decir, jamás seré avergonzado. El salmista no puede decir jamás seré avergonzado porque está haciendo una oración desde su intelecto. El salmista puede decir jamás seré avergonzado porque sabe a quién está buscando, sabe a quién está orando. El Dios del salmista, aquí como en otros muchos poemas, es un Dios de salvación. Es decir, la esperanza del salmista no está anclada en él mismo, la esperanza del salmista está anclada en la seguridad teológica que él tiene. Dios salva, Dios rescata, Dios perdona, Dios libera, Dios me ayuda. Y entonces el salmista entra a hablar de un tema o de una expresión que se repite bastante en el Antiguo Testamento, y él contrasta la vergüenza de los malvados versus o contra la no vergüenza de los rectos. Ahora vean algo en los días de Isaías, vean cómo Isaías lo expresó, 49:23. Isaías 49:23. Reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán. ¿Quiénes? Los que esperan en mí. No serán avergonzados. Entonces, a veces en medio de la batalla, a veces en medio de la confusión, del tumulto de la gente en el que podemos estar absortos, pareciera ser que podemos llegar a ser avergonzados, y lo que nos toca hacer es elevar nuestra alma al Señor, es confiar en el Señor, y la promesa es esta: no serán avergonzados los que esperan en mí. Las personas que esperan en el Señor entonces no serán confundidas, no serán confundidas. Y por eso es que el salmista introduce esta oración: muéstrame tus caminos, muéstrame tus caminos. Esta oración es importante porque pide de Dios, o pide a Dios que nos enseñe, que nos muestre, que nos ilumine la forma adecuada de actuar en el momento adecuado en un mundo impío. Vivimos en un mundo impío, eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos cambiar. Cuando lees la Biblia te das cuenta de algo: el mundo en el que vivimos es corrupto. Pablo lo expresa de diferentes maneras, pero quizás una de las maneras que nos queda más clara es cuando habla de esta perversa generación. ¿Sí? Entonces, el mundo en el que vivimos tiene esas calificaciones de parte de Dios, esas cualidades: es perverso, es injusto. Ahora, hay que entender algo: este mundo no va a mejorar. Cuando tú lees la Biblia, mayormente cuando leemos el Nuevo Testamento, y se nos dice que los últimos días será como los días, ¿se acuerdan de qué personaje del Antiguo Testamento? Como los días de Noé. Y se nos explica qué es lo que pasaba, y si todavía no tienes una idea clara de por qué es que dice como en los días de Noé, entonces regresa a Génesis y lee qué es lo que estaba pasando en los días de Noé, y ahí tendrás una claridad de qué es lo que estaba pasando en los días de Noé. El pecado había sido multiplicado de tal manera que Dios determina acabar con toda aquella raza, con toda aquella maldad que existía. Por eso viene el diluvio, ¿sí?
Pero esos son los días de Noé. Entonces, en nuestros días hay una batalla increíble porque hay un segmento de la cristiandad que piensa que Dios la llamó a estos días para mejorar la sociedad en la que vivimos. No más que eso no casa por ningún lado con el Nuevo Testamento. No estamos aquí para mejorar esta sociedad. No estamos aquí para mejorar la política, no estamos aquí para mejorar la economía, no estamos aquí para mejorar la sociología, no estamos aquí para mejorar la antropología. Ese no es nuestro llamado. Estamos aquí para brillar en medio de las tinieblas. ¿Ese es nuestro llamado? Sí. De ahí en fuera el mundo no va a mejorar. El mundo no va a ser un mejor lugar donde podamos vivir. El mundo va a ser peor. ¿Qué nos queda a nosotros como justos, como hijos de Dios? ¿Qué nos queda? Nos queda vivir en esta sociedad brillando. El tema al que me refiero, o la discusión a la que me refiero entre círculos cristianos y teológicos de alto nivel, se conoce como la justicia social. Hay quienes están abogando que la iglesia tiene que ir con todo a la justicia social. Por eso tenemos un montón de pastores perdidos buscando puestos políticos en vez de predicar la verdad. Ahora dice aquí el salmista: muéstrame tus caminos, enséñame tus caminos, ayúdame a ver la forma adecuada como yo tengo que actuar en medio de un mundo impío desde la panorámica divina. ¿Y quién puede dirigirnos para vivir de esta manera? ¿Y quién puede guiarnos para vivir de esta manera? Los políticos no, los sociólogos no, los psicólogos tampoco, los ideólogos tampoco. Solo Dios puede darnos verdadera dirección para la vida. Este es el mismo mensaje con el que el salterio es abierto cuando tú lo abres. Salmo 1, ¿te acuerdas? Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, está su delicia. En ella medita, ¿cuándo? De día y de noche. E inmediatamente después de que el salmista ha presentado al hombre justo que puede vivir obedeciendo y siendo guiado por Dios, te presenta al hombre injusto o impío. No así los malos. No así los malos. Hermanos, hay una distinción desde el capítulo 1 entre el camino del justo y entre el camino del impío o del pecador. Y en esa batalla es que nosotros estamos. No porque elegimos que la batalla fuese así, no porque elegimos que las cosas fueran así, pero en esa batalla todos somos bombardeados en nuestros días por muchas maneras en las que nosotros como cristianos podemos ser tentados a andar. Aunque nosotros sabemos que nuestro camino es como un freeway en los Estados Unidos, que tiene sus grandes carriles, que tienen sus señalamientos de forma correcta y adecuada, que te indican dónde bajar, que te indican dónde subir, vamos a estar siendo tentados continuamente a salir de ese camino. Aunque la palabra te dice qué debes hacer, cómo debes hacerlo, por dónde debes andar, por dónde no debes andar, si no tuviéramos estos enemigos, pudiese ser tan claro a nuestras vidas, pero estos enemigos van a estar allí centímetro a centímetro. Quisiera decirte kilómetro a kilómetro, pero no es así. Nuestros enemigos se levantan centímetro a centímetro para tratar de sacarnos del camino, para tratar de sacarnos de la jugada y de esa manera no andar como Dios demanda de nosotros que andemos. ¿Se acuerdan del profeta? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis, ¿qué? Caminos no son tus caminos. Los caminos del hombre natural, del hombre que no tiene al Señor, no tienen nada que ver absolutamente con los caminos del Señor. Nuestra mente llega a conocer del Señor, llega al Evangelio y nuestros caminos son tan enanos como nuestros pensamientos son tan enanos.
y de repente el Señor nos muestra, nos ilumina sus santos y maravillosos caminos, y para muchos que están alrededor de nosotros, esta es entonces la peor decisión que pudieses haber tomado en la vida. Sin embargo, cuando comienzas a transitar los caminos del Señor, puedes reconocer, y por gracia de Dios es que podemos reconocer que ahora estamos verdaderamente en el camino que nos lleva a la vida. Entonces, nosotros necesitamos como cristianos recuperar un fuerte deseo por ser guiados por Dios. Mira, si algo daña la vida de un cristiano o de un discípulo en el Señor, es la religión. La religión causa una afectación en nuestras vidas tan increíble. La religión logra que nosotros seamos eso, simplemente buenos religiosos. Seamos gente que tiene dogmas, seamos gente que tiene liturgias, seamos gente que tiene tradiciones, pero muchas veces la religión no nos lleva a transitar en los caminos del Señor. Y entonces nosotros necesitamos recuperar un fuerte deseo por ser guiados por Dios. Principalmente esto lo encontramos en las Escrituras. El Salmo 119 nos afirma una y otra vez el infinito conocimiento de Dios que se encuentran en las Escrituras. Una y otra vez el Salmo 119 nos alienta y nos afirma en el infinito conocimiento, en el consejo que emanan de las Escrituras para nosotros. Entonces, en medio de los ataques del maligno y de nuestros enemigos sobre nosotros, no hay mejor oración. Elevamos nuestra alma al Señor, elevamos nuestra alma al Dios Todopoderoso y clamamos: muéstrame tus caminos. Lo que nosotros necesitamos es claridad de sus sendas, la claridad de lo que Dios quiere mostrarnos, quiere enseñarnos, la manera como Dios quiere que observemos cómo es que Él está cuidando de nosotros. Entonces vamos a necesitar, para andar en estos caminos o para aprender cómo el Señor muestra sus caminos, vamos a necesitar primero caminar en la verdad de Dios. ¿Cómo camino en la verdad de Dios? Camino en la verdad de Dios cuando comienzo a obedecer la palabra de Dios. Mientras yo no obedezco la palabra de Dios, mientras yo no aplico la palabra de Dios para mi vida, esto pudiera quedarse simple y meramente en conocimiento de las Escrituras. ¿Cuándo es que yo puedo decir estoy caminando en la verdad? Cuando estoy viviendo la Escritura, cuando estoy obedeciendo la Escritura. Cuando salgo de este lugar, una vez que escuché un mensaje y digo, me es claro lo que Dios quiso hablar a mi vida, es esto. Lo segundo es que cuando caminas de esa manera, comienzas a observar la diferencia entre caminar con la presencia de Dios en tu vida y caminar sin la presencia de Dios en tu vida. ¿Se acuerdan de aquel momento en la vida de Moisés cuando el Señor le dice: voy a enviar a un ángel delante de ti y él te va a guiar de aquí en adelante? Me encanta la respuesta de Moisés en Éxodo cuando le dice: Señor, si tú no vas delante de mí, así me mandes al ángel más impresionante, yo no me muevo. Hay una diferencia entre caminar con la presencia de Dios y caminar sin la presencia de Dios de manera abrupta. Una vez que has conocido la presencia de Dios, una vez que has sabido qué es caminar siendo dirigido por la presencia de Dios, es notorio para mí y para ti cuando estamos caminando sin su presencia. Este mostrar sus caminos no solamente tiene que ver con caminar en la verdad de Dios, no solamente tiene que ver con caminar con su presencia, tiene que ver con caminar con una confianza constante en los planes de Dios. Una confianza plena y constante en los planes que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para los tuyos. Entonces, clamar a Dios, orar a Dios diciendo: muéstrame tus caminos, tiene que ver con estas tres cosas en las que nosotros necesitamos confiar y andar en el Señor. Pero una vez que el salmista ha clamado y ha pedido esto, introduce el tema de cómo es que Dios perdona sus pecados. Y lo hace de una manera maravillosa, como si el hombre entendiese la doctrina del Nuevo Testamento.
porque reconoce que este perdón de pecados jamás es basado por sus buenas acciones, sino que ese perdón de pecados que viene de parte de Dios es simple y llanamente porque Dios es misericordioso y porque Dios es bondadoso sobre nosotros. Es decir, sus obras están en la lona. Por obras el salmista no podía estar parado de pie, era un pecador como tú y yo. Por obras ninguno de nosotros podemos impresionar a Dios, por obra ninguno de nosotros podemos jactarnos de nada, por servicio nosotros no podemos jactarnos de nada, pero cuando venimos delante de Dios y reconocemos, Señor, soy un vil pecador que te necesita, es que nosotros entonces estamos caminando de manera adecuada con el Señor, no de manera inadecuada. El salmista pasa a considerar de sus enemigos a sus propios pecados. Y eso es interesante. Dejó de ver a sus enemigos como aquello que lo agobiaba para ver su propio pecado como aquello que agobia su alma. Permíteme decirte algo, mientras más tiempo pasamos viendo a la gente, mientras más tiempo pasamos observando las deficiencias de la gente, mientras más tiempo pasamos viendo lo malo que la gente está caminando en el Señor, viendo lo malo que ellos están haciendo con su caminar cristiano, menos vas a ver tu pecado. Deja de ver a la gente. Examinar el pecado de la gente no tiene ningún beneficio para tu alma y para tu crecimiento espiritual. Examinar nuestro propio pecado va a bendecir tu caminar con el Señor y va a bendecir la prosperidad espiritual de tu vida y por ende de tu familia. Entonces, el salmista contrasta su propia pecaminosidad y cuando busca a dónde llevar su propia pecaminosidad, se encuentra con la bondad de Dios. Y por eso es que el salmista en estos primeros versos puede confiar en Dios. Entonces, ¿dónde nutrimos nuestra confianza en Dios? ¿Dónde nutrimos nuestra confianza en aumento delante de Dios? Nuestra confianza debe nutrirse de nuestro concepto de Dios. Y mientras más crece mi concepto acerca de Dios, en su naturaleza y en su poder divino, es que yo puedo comenzar a ver a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su realeza, en toda su majestuosidad, y entonces ser como Isaías en el capítulo 6. Verte como un pecador. Verte como él cuando reconoció que sus labios no eran lo más santo y agradable delante de Dios como para proclamar su palabra. No solamente él, no solamente dice que vive en medio de un pueblo de labios mentirosos. Lo más increíble es que él mismo estaba reconociendo su propio pecado. Hay 3 verbos que el salmista usa en estos primeros versículos: mostrar, enseñar y encaminar. Ponen de manifiesto el interés de Dios por enseñarnos y por guiarnos continuamente. Mira, qué maravilloso. Cuando puedes reconocer, cuando yo puedo reconocer que soy un pecador, me encuentro con un Dios al que he clamado, muéstrame tus caminos. Me encuentro con un Dios que está dispuesto a mostrarme, está dispuesto a enseñarme y está dispuesto a encaminarme. ¿Por qué? Porque como pecador soy torpe, soy terco, soy testarudo y yo necesito que este Dios de amor manifieste su gracia, manifieste su interés por mí de tal manera que me enseñe y me guíe continuamente. Y entonces las grandes virtudes de Dios, como su misericordia y como su bondad, son presentadas aquí como eternas. Por eso es que no seremos avergonzados. Nuestros enemigos tienen un límite, nuestros enemigos son temporales. Dios pudiera permitir que enemigos se levanten en nuestras vidas, pero los enemigos tienen una naturaleza, son personal, son temporales. Y algunos de ellos son intermitentes, es decir, no van a estar allí toda la vida. Pero la bondad, pero la misericordia de Dios
no son temporales, no son intermitentes. Dice el salmista aquí, tus misericordias y tus bondades son eternas. Entonces ve la seguridad, el Dios al que servimos, el Dios al que seguimos, nos salva, nos redime y nos transforma porque sus atributos son eternos. Luego, la segunda parte es que el salmista entra con una confianza total en la bondad de Dios. Observemos que en los próximos versos del 8 al 14, Dios es presentado por el salmista en varios de sus atributos y los podemos reconocer en una lectura en esos versos. No voy a regresar, pero ustedes lo pueden reconocer fácilmente. Dios es bueno. Dios es recto. Dios es misericordioso. Dios es verdadero. Dios es perdonador y Dios es bondadoso. Es así como el salmista identifica a Dios en estos versículos de la parte central del Salmo. ¿Cómo veo que Dios muestra su manifestación de ser bueno? Porque su bondad se muestra a mi vida en el deseo de enseñarme sus caminos y la forma como vivir, de manera que su nombre sea honrado en todo. O sea, yo como pecador recibo a un Dios que es bueno. ¿Y cómo puedo comprobar que Él es bueno? Porque este Dios está diciendo, quiero mostrarte mis caminos, quiero que andes por la verdad, quiero que dejes el camino polvoriento y vengas a un camino seguro donde demando de ti obediencia, donde demando de ti entereza para andar en este camino. Ahora el verso 8 y el 11 nuevamente se contrasta con el pecado humano y sin embargo, a pesar del pecado, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo recto, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo verdadero, Dios sigue siendo perdonador, Dios sigue siendo bondadoso. Hermanos, tenemos que entender algo. Dios no cambia. Dios no cambia. Si no, Él fuese mentiroso. Dios no cambia. Esos atributos de Dios permanecen. Esos atributos son eternos. Entonces, cuando yo crezco en un claro concepto del Dios que este salmo me presenta, el resultado natural de un claro concepto de Dios en mi vida nos llevará a temer a este Dios. Y cuando uno teme a este Dios, entonces uno anhela o desea andar en los caminos de este Dios. Uno desea vivir dentro de los propósitos eternos y sabios de este Dios. Y por eso dice el salmista, disfrutaremos de tu bien y recibiremos tu herencia para nuestras vidas. ¿Por qué Dios responde al clamor del salmista? El salmo lo dice. Dios responde por amor de su nombre. Una expresión que ya hemos visto en los salmos. No habiendo algo más grande que el nombre de Dios, no habiendo algo más glorioso que el nombre de Dios, es Dios mismo diciendo, yo me comprometo a hacerlo por mi propio nombre, a través de mi propia autoridad, a través de mi soberanía, a través de mi prestigio, a través de mis glorias eternas, no habiendo nada más grande que el propio nombre del Señor. En otras palabras, Él se compromete por su propia naturaleza santa, por su fidelidad, por su misericordia y por su compromiso con la gente que se está humillando delante de Él y está diciendo, muéstrame tu camino, enséñame por dónde yo debo andar. Algunos creen que las faltas a las que el salmista hacía mención aquí en este salmo, posiblemente algunos eruditos dicen que bien podía ser su propio adulterio, otros piensan que bien podría ser su idolatría, otros piensan que bien podría ser su asesinato sobre el esposo de Betsabé. Y aunque el pecado del salmista es grande, lo que el salmo te afirma es
el perdón de Dios es mayor. A veces la gente disfruta de ponerle a los pecados colores. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es negro, es gris, ya le van ayudando, es blanco. O le ponemos tamaño, es un pecadito, o es un pecadote. Lo que el Salmo te dice es, no hay pecado, sea del color que sea, o sea del tamaño que sea, no hay pecado que esté por encima del perdón y del amor de Dios. El perdón divino es mayor que cualquier pecado. Nosotros nos asustamos con estos pecados que son sobreenfatizados a veces en la iglesia en nuestros días. El adulterio, el fraude, u otros, solamente por pensar en dos. Pero dejamos pasar el chisme, pero dejamos pasar la intriga, pero dejamos pasar la mentira, pero dejamos pasar la falta de sometimiento. Y decimos, es que estos son más grandes porque afectan a más gente, y los otros te afectan a ti. Así que ¿se dan cuenta? Ahora, el punto es el salmista está reconociendo, sí soy un gran pecador, pero cuando se encuentra con el Dios de la Biblia, su pecado cae. ¿Por qué? Porque es un pecador humillado delante de la presencia de Dios, reconociendo, he faltado, he pecado. Si algo nosotros necesitamos en nuestro día, si algo nosotros necesitamos, es esto. Es reconocer nuestras faltas delante del Señor, es reconocer nuestros pecados delante del Señor. Mira, un hombre y una mujer que está creciendo espiritualmente, es decir, que está siendo santificada, desarrollará un crecimiento respecto al pecado. Es decir, reconocerá su pecado y podrá saber que la solución a su pecado no es la religiosidad, la solución a su pecado es confesar el pecado y apartarse de él. De tal forma que alguien que está creciendo en santidad comienza a aborrecer el pecado y comienza a amar la verdad de Dios, comienza a amar al Dios que puede perdonarlo, que puede santificarlo. Esto no es una licencia para pecar. Esto no es una licencia para pecar, pero es apropiarme de que la gracia de Dios que me ha salvado es la única que me puede capacitar para seguir venciendo los pecados que vienen como enemigos en el proceso o en el peregrinaje que tengamos de aquí a que estemos con el Señor. Esa es una manera más consecuente de que las promesas de Dios y su gracia estarán allí accesibles para ti y para mí en el momento de ser tentados para vencer sobre el pecado. Es decir, la gracia no es una vacuna definitiva para pecar. O sea, no es una vacuna de una toma. Es decir, me la pusieron una vez y ya no la necesito. No, vas a necesitar gracia continuamente. Voy a necesitar gracia continuamente en mi peregrinaje delante del Señor. Y por eso el salmista está confiando plenamente en que Dios es el único que puede instruirlo para que su fe y su decisión inicial de seguir al Señor sean reales. Y entonces él usa la expresión misericordia y verdad. Misericordia y verdad sobre los suyos es lo que tú y yo necesitamos. Y cuando recibimos misericordia y verdad, es que estamos siendo guiados por amor de su nombre. Esa es una expresión que se repite 8 veces en el libro de los Salmos. Y siempre tienen que ver con guiar a los suyos. Entonces la pregunta es, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? El salmista se la hace. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? La expresión ¿quién? Sirve como un vehículo que introduce a aquellos que son fieles seguidores del Señor. O
sea, de lo que aquí el salmista va a hablar es de aquellos que ya están fielmente siguiendo al Señor. Temer al Señor no se relaciona aquí con sentimientos de temor, de ansiedad o de miedo, sino con una manera de expresar reconocimiento y reverencia total delante de Dios. Esto puede ser traducido en actitudes nobles, decisiones justas, rectitud en nuestro caminar, rectitud en nuestra manera de vivir. Y se dicen dos cosas de los que temen a Dios. Lo primero es, los temerosos de Dios conocen el pacto y tienen una comunión íntima con el Señor. ¿Quién es alguien que teme al Señor? Aquel que conoce el pacto y está desarrollando una comunión íntima con el Señor. Siempre la comunión de Dios está asociada con el conocimiento de su palabra y con la obediencia de su palabra. ¿Cómo tú puedes saber que alguien está teniendo comunión con el Señor? Porque conoce su palabra. ¿Cómo tú puedes saber que alguien está teniendo comunión con Dios? Porque obedece la Biblia, no nada más te la cita como el lorito. Digo, para citar, que hay un montón de gente que te cita Biblia y sabe escatología y sabe el Pentateuco y se sabe las fechas. Sí, nomás que eso no salva. O sea, más le valiera a ese que sabe todo eso leer, orad sin cesar, cerrar la Biblia y caer de rodillas y comenzar a orar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el que teme al Señor? El que conoce la verdad, pero inmediatamente la obedece. Comunión aquí también se traduce como consejo, hablando de algo íntimo o personal. Es decir, este Dios que nos está guiando, que nos está mostrando sus caminos, quiere tener con nosotros, quiere darnos su consejo, hablando de tener una comunión personal con nosotros. Veamos tres profetas, cómo tres profetas expresaron esto. Tony, Isaías 55:14, Rafael, Jeremías 23:18. Perdón, Salmos, ¿quién fue el primero? ¿Tú fuiste? Salmos 55:14, perdón. Rafael, Jeremías 23:18 y Xiomara, Amós 3:7. Veamos estas tres citas, cómo expresan el anhelo de Dios por tener una comunión íntima con los suyos. Vean el salmista, teníamos dulce comunión. No es una comunión común y corriente. Usamos este término de manera muy equivocada en la iglesia de nuestros días, ¿no? Por ejemplo, venimos a la iglesia, medio llegaste temprano o tarde, no sé, estábamos orando y estábamos por decir el amén y ya está saliendo, y mientras está saliendo le haces a 2, 3 personas que te encuentras en el camino y te sales y dices, tuve comunión con los creyentes. Basura, eso no es comunión. Llámale como quieras, pero no le llames comunión. Vean lo que el salmista habla de estar en la presencia de Dios. Teníamos dulce comunión. ¿Quién busca este tipo de comunión con Dios? ¿Alguien que medio teme al Señor? No, alguien que teme al Señor. Quien entiende el temor del Señor va a buscar elevar su comunión. Y entendamos esto siempre que hablamos de comunión, primero con Dios, no con la gente. Juan lo dice en la epístola, nuestra mejor comunión, nuestra primera comunión es con Dios por medio de Jesucristo, y después de ahí se desprende tu comunión con la gente. Sí, porque tenemos el otro extremo sería gente que maneja muy bien las relaciones públicas en la iglesia, que anda de aquí para allá, conoce todo, sabe todo de la gente, se sabe la fecha de cumpleaños, la fecha del aniversario de bodas, se sabe los niños, sabe hasta cuándo adoptaste al perro que levantaste de la calle y cuántos años tiene el perico que tienes. Pero eso no es comunión a la luz de la Escritura. Vean luego Jeremías 23:18. Observen cómo en días de Jeremías el consejo del Señor está asociado con su palabra.
vio y oyó su palabra, ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado. Hermanos, una vez que alguien ha estado en el consejo del Señor, una vez que alguien ha escuchado su palabra y su corazón y su vida ha temblado frente a esta palabra, sabe que no tiene mejor lugar donde estar que frente a su palabra. La palabra de los hombres puede faltar, la palabra de los hombres puede sobrar, pero para esa persona el consejo del Señor es lo más glorioso que puede suceder a su vida. Amós 3:7. Este fue el compromiso de Dios con Amós en su día. Yo no voy a hacer nada sin que se lo revele a mis profetas, a mis siervos los profetas. Este era el tipo de comunión que Dios tuvo con los hombres que levantó como profetas en el Antiguo Testamento para su día. Entonces los temerosos de Dios conocen el pacto y tienen una comunión íntima con el Señor. Segundo, los temerosos de Dios tienen sus ojos puestos en Él. Es decir, están atentos a conocer la voluntad específica de Dios para su vida, para sus ministerios, para su familia. Y es que el camino de los justos siempre requiere dirección. Siempre el camino del justo requiere dirección y esta dirección viene de parte del Señor. No más que hay ahí algo importante. Muchos de nosotros buscamos para nuestras vidas conocer la voluntad específica de Dios. ¿Con quién me casaré? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Qué tipo de casa voy a comprar? Estas cosas que quedan en las cuestiones muy específicas de tu vida. Y la mayoría de cristianos tropiezan con estas cosas específicas de su vida, porque no han entendido que lo que la Biblia nos manifiesta es la voluntad general de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora, si yo no he obedecido la voluntad general de parte de Dios para mi vida, si yo no he obedecido claramente orad sin cesar, si yo no he obedecido amaos los unos a los otros, si yo no he obedecido someteos los unos a los otros, ¿tú crees que Dios va a venir en un momento específico de tu vida y te va a decir específicamente estas cuestiones que son para ti, que son para mí? No, al poner nuestra vista en el Señor, ponemos su vista en lo que Él busca de nosotros de forma general, y es cuando tú y yo caminamos en esa generalidad que Dios demanda de nosotros, que nosotros comenzamos a reconocer lo que específicamente Dios pide de nosotros. Entonces, al poner mi mirada en un Dios santo, en un Dios puro, en un Dios omnisciente, en un Dios perfecto como solamente Él lo es, nos veremos como realmente somos: pecadores, débiles, frágiles y necesitados. Pudiera no gustarte mi lista de calificaciones que he dado, a mí tampoco me gusta. Pero eso es lo que somos delante de Dios cuando sinceramente elevamos nuestra alma y decimos al Señor: muéstrame tus caminos. Termino en el verso 15 al 22 con la oración final. La mirada del salmista estaba continuamente en el Señor, y por eso el salmista declara: me vas a librar de la red. Una manera o una expresión poética de hablar de cómo el Señor lo libraría de sus problemas y de las dificultades que lo habían herido. Salmo 31:4: me sacarás de la red que en secreto me han tenido, porque tú eres mi refugio. Observe que era una expresión usada para hablar de cómo los enemigos podían tenerlo preso. Aunque la situación del salmista es de continua agonía, manifestada en soledad, en aflicción, en angustia, en congojas, en medio de esta situación que levanta un grito de desesperación, pero él grita no ante la gente como muchas veces lo hacemos. Aún nosotros como cristianos muchas veces gritamos y pedimos nuestro auxilio y pedimos nuestro socorro de la gente,
Pero el salmista aquí se está identificando y está gritando desesperadamente, pero no lo hace delante de sus enemigos, no lo hace delante de aquellos que el salmista pudiera pensar que le iban a ayudar. Su grito de clamor es delante de Dios. Y de hecho, en el comparativo que tenemos en el Antiguo Testamento, esto es lo que diferencia orar de clamor. En la expresión hebrea, el clamor es un grito de desesperación delante de Dios, sabiendo que solo Él puede contestarte. Y por eso te olvidas de dónde estás, te olvidas de quién está a tu lado, elevas tu vista al cielo y entonces puedes gritar: oh Señor, ten piedad de mí, ayúdame en mi momento de desesperación, sácame de este pozo, líbrame de mis enemigos. El salmista sabe a quién clamar. El salmista sabe a quién ir en el día de la angustia, porque ha crecido en confianza con Él. ¿Y cómo crecemos en confianza delante de Dios? Cuando lo vemos actuar. No vas a crecer en confianza delante de Dios si estás confiando en tu dinero, si estás confiando en tus éxitos, si estás confiando en tu prestigio. Vas a crecer en confianza delante de Dios cuando ves la buena mano de Dios obrando en las angustias y en las necesidades de tu vida. Dios es el único que puede cambiar nuestro espiral descendente en victorias gloriosas, aun cuando no lo esperamos, aun cuando no sabemos que Dios puede tomar una situación adversa y convertirla en algo, en un regalo maravilloso de su gracia para nuestras vidas. Es increíble cuando comienzas a crecer en la confianza delante de Dios, ver la manera como Dios puede convertir algo horrible en algo maravilloso y en algo de provecho espiritual para nuestro crecimiento. En estos últimos versos, el salmista expresa a través de varias oraciones su confianza en el Señor y marca la pauta en la confianza de Dios como su única solución. Vean el verso 21, casi para llegar al final. El salmista recurre en el verso 21 a dos fuerzas, a dos maneras maravillosas en las que Dios capacita a quienes temen al Señor, que nosotros necesitamos cultivar en nuestra vida cristiana. Todo lo que hemos leído hasta este momento es lo que Dios hace por nosotros. Dios nos perdona, Dios nos lava, Dios nos limpia, Dios, el Dios de la salvación. Pero llega el momento en el que el salmista recurre a dos expresiones que nosotros necesitamos cultivar en nuestro peregrinaje espiritual. ¿Cuáles son esas dos palabras? Rectitud e integridad. Este Dios santo, este Dios maravilloso, este Dios todopoderoso que nos perdona, sí, que nos rescata, sí, que nos limpia. Ahora llega el momento en el que el salmista dice integridad y rectitud. Hermanos, integridad y rectitud no vienen a nuestras vidas por ósmosis. No vienen a nuestras vidas por juntarnos con alguien que es íntegro. Yo he conocido gente íntegra y recta en su caminar con el Señor, que a veces cuando llega acompañado lo vemos y decimos: ah, caray, ¿con quién anda? Es más, tenemos este dicho, ¿no? En México: el que con lobos anda a aullar, ¿sí? Aprende o se enseña. Tenemos esta idea de ver las cosas. Hermanos, no se pega así. O sea, a veces decimos: quiero ser íntegro, me voy a buscar al hermano más íntegro de la congregación para que se me pegue. No se te va a pegar. Quiero ser recto, me voy a juntar con el más recto para que se me pegue. No se te va a pegar. Rectitud e integridad es algo que viene de esa alma que está clamando delante del Señor, y que entonces en esa comunión íntima delante del Señor comienzas a aborrecer el pecado, comienzas a odiar el pecado y comienzas a entender que Dios, ese Dios que nos perdona, ese Dios que nos salva, ese Dios que nos da su gracia, desea que nosotros en nuestro caminar con el Señor crezcamos en estas dos actitudes de la vida cristiana. Permítame definir para usted: rectitud es aprender lo que Dios requiere, aprender lo que Dios requiere y esforzarnos por obedecerlo.
Ser recto es esto, aprender lo que Dios requiere de mí y entonces esforzarme por obedecerlo. No porque en mi esfuerzo por obedecerlo Dios va a ser más grande. No porque en mi esfuerzo en obedecer al Señor me va a pasar a una categoría espiritual VIP. No es así. Sino porque cuando aprendo lo que Dios requiere, mi respuesta natural como hijo que desea amar y que desea honrar a su padre es: te voy a obedecer. Entonces crecemos en rectitud. Lo segundo es integridad. Y integridad simple y sencillamente es ser lo que decimos ser. Es ser lo que decimos ser. Es ser íntegro o ser completo. Tener los elementos completos. Por eso cuando vas y compras en el súper o vas a la panadería y compras esto que se llama o que nos lo venden y que dice tiene esta calificación, pan integral. Es muy diferente comer pan integral a comer pan que ha pasado por un proceso de refinamiento, ¿no? Te comes un pan de estos blancos que ya la harina fue refinada, no sientes nada, ¿verdad? De repente comes un pan integral, sobre todo si la manera en la que el pan integral está hecha es artesanal. ¿Qué sientes en tu boca? Sientes que estás comiéndote ahí unos grumitos. A algunos no les gusta, ay, dice, ¿no? Prefieren el pan blanco por eso. Pero lo que eso te comunica es que ahí está eso, o sea, que está completo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Integridad es ser lo que digo ser. Mientras que la rectitud dice: este es el camino del pastor. La integridad se pone de pie y dice: caminaré constantemente en él. ¿Se da cuenta? Mientras que la rectitud puede reconocer: esta es la senda del buen pastor. Este es el camino por el que yo debo de andar. Este es el camino por el que Dios quiere que yo transite. La integridad se pone de pie y dice: voy a caminar constantemente en él. Y cuando ande en él, cuando camine constantemente en él, no voy a ser de dos aguas. Voy a ser de una sola pieza. Voy a ser de una sola pieza. Integridad y rectitud siempre, y vean lo increíble de este salmo, integridad y rectitud siempre serán nuestra mejor defensa contra nuestros propios enemigos. Aunque tus enemigos y mis enemigos lo llamarán ingenuidad, la Biblia lo llama integridad y rectitud. De tal manera que el salmista nos lleva a un punto: los enemigos no deben poner el tono de nuestra respuesta ante ellos. No, el tono de tu respuesta lo va a poner dos cosas: tu rectitud y tu integridad delante del Señor. Y por eso el salmista dice: porque en ti espero. Esperar es aceptar el tiempo de Dios y confiar en su sabiduría. Esta fue la gran diferencia entre Saúl y David. Esta fue la gran diferencia entre Isaías e Israel en los días del profeta. Esta esperanza a la que el salmista se refiere es una esperanza anhelante, no una resignación de lo que Dios hará. A veces nuestra esperanza tiene más figura o se parece más a una resignación de lo que Dios hará, a una actitud expectante de lo que Dios hará. No, hermanos, cuando nosotros estamos diciendo: en ti espero, Señor, no estamos resignados. Cuando nosotros decimos: en ti espero, Señor, estamos expectantes de lo que Dios hará. Terminemos en dos citas del profeta Isaías. Isaías 30 del 15 al 18. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Y dijisteis: no, porque huiremos a caballo, por tanto huiréis.
y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces los que os persiguen. 1000 huirán ante la amenaza de uno solo, ante la amenaza de 5 huiréis, hasta que seáis dejados como una enseña en la cima de un monte y como señal sobre una colina. Por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos, vean esto, todos los que en Él esperan. Ese es el tipo de esperanza que necesitamos. Isaías 64, verso 4. Desde la antigüedad no había escuchado, ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en Él. Qué maravilloso. Qué maravilloso es entender que lo que el salmista está diciendo fue una realidad para el profeta Isaías. La oración nos permite concentrarnos en la solución y no en el problema. Oramos con confianza en que el Señor obrará en su día. Esperamos expectantemente lo que Él hará de forma siempre adecuada para nosotros. Y mientras nosotros clamamos, muéstrame tus caminos, podemos crecer en un entendimiento claro de que la esperanza, para nosotros la esperanza no es una ilusión. Algunos dicen, tengo la ilusión de que las cosas mejoren. Aún nosotros usamos la expresión y decimos, tengo la ilusión de que esto mejore. No, para nosotros la esperanza no es algo ilusorio. Para nosotros la esperanza debe de ser la seguridad de la manifestación del amor divino sobre nosotros como pecadores, que siempre nos libera, que siempre nos redime y que siempre nos salva. Y entonces en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras adversidades, en vez de hacer cualquier otra oración, la oración que el Salmo nos manda a hacer es sencilla pero profunda a la vez. Muéstrame, Señor. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame cómo andar por tus veredas. Y entonces elevamos nuestra alma a este Dios y esperamos la respuesta de Dios en el día del Señor, en el momento del Señor. Y cuando Dios actúa, entonces nosotros podemos gozar y disfrutar de que la buena mano de Dios es sobre nuestras vidas. Señor, te adoramos esta noche. En medio de un mundo tan acelerado, en medio de un mundo tan ensimismado con su vida, con su carrera, con sus logros, que tú nos permitas estar aquí a media semana, que tú nos permitas comprender la necesidad apremiante que nosotros como hombres y mujeres y nuestras familias tienen de ti es algo glorioso, Señor. Para muchos bien es una pérdida de tiempo, para muchos bien es una inversión que no están dispuestos a hacer. Y sin embargo, cuando abrimos la Escritura, nos damos cuenta que tú quieres mostrarnos tus caminos, que tú quieres enseñarnos cómo andar. Y sin embargo, muchas veces para nosotros esto no es lo más apremiante. Para nosotros muchas veces esto no es lo más primordial o lo más prioritario. Entonces yo pido, Señor, que al reconocer como David que tenemos enemigos, a la vez que tenemos tus caminos revelados, y por esta razón podemos venir delante de ti y rogarte con todo nuestro corazón, elevar a ti nuestro corazón y poder elevar nuestras vidas para decirte, muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas por donde andar. Hazme ver a través de la Escritura
cómo tú me estás dirigiendo, cómo tú me estás guiando, cómo tú estás trabajando conmigo en lo más íntimo y secreto de mi corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Pedimos que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú nos alientes, que tú nos animes en medio del caminar y del proceso que cada uno de nosotros tenemos. Aquellos deseos que has puesto en nuestro corazón, aquellos anhelos que has depositado en nuestro corazón, los encomendamos en tus manos. Aquellos propósitos que como hombres, que como matrimonios, que como padres tenemos para nuestros hijos, los encomendamos a tus manos. Pedimos, muéstranos el camino en nuestra vida matrimonial, muéstranos el camino en la crianza de nuestros hijos. Muéstranos el camino, cómo servirte, cómo seguirte fielmente, cómo vencer sobre cualquier pecado que ahora mismo, sobre cualquier enemigo que ahora mismo se está levantando en mi vida. Muéstrame el camino. Enséñame, Señor, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. No puedo presentarme delante de ti parado en mis propios méritos, parados en mi propia rectitud, en mi propia bondad. Sería consumido por ti. Pero puedo pararme a través de los méritos de Cristo, pero puedo estar delante de tu presencia porque Dios es bueno, porque Dios es recto, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo, porque Dios ha tenido piedad de nosotros a pesar de todo. Y gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo para santificarnos, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Te pedimos en este momento, ayúdanos y deposita en nosotros así el querer como el hacer por tu sola y perfecta voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos esta noche.